con todos. Bueno, empezamos entonces. Eh, Volvete una para atrás, que era la última, simplemente para recordar un poquito que era hasta dónde habíamos llegado, que era, bueno, la base de todo esto, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, de ahora en un ratito en más, es empezar a interpretar esto lo que encontramos en forma, deduciendo lo que hace la coherencia, que habíamos definido la función B mayúscula, B corta mayúscula, este, de manera tal que, o sea, me quedé pensando como si le dicen igual B corta, B larga o B alta, no me acuerdo cómo. B Este, corta y B larga. la B corta y la B de vaca. No sé si Sí, me acuerdo. la nombran igual. Que es la visibilidad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos como fundamental de todo esto, de lo que es interferometría y lo que es la parte de formación de imágenes. Eh, Voy a apagar la cámara, sí, no tenemos problemas de, de velocidad. Entonces, tenemos esa visibilidad y bueno, todo vinculado con esta transformada de Fourier que dentro de todas las aproximaciones que hicimos hasta ahora, no hay que perder de vista de eso, pero son aproximaciones válidas dentro del el uso que nosotros le queremos dar. Es lo que funciona muy bien, las aplicaciones que tienen son óptimas, así que vamos a utilizar eso, la expresión esa que en esta hojita aparece ahí arriba a la izquierda, ¿no? Y lo que habíamos dicho, como para acercarnos cada vez un poquito más a la realidad, eso es una transformada de Fourier que vincula dos funciones, la visibilidad con la intensidad en el cielo, que bueno, pero es que esa transformada de Fourier funcione en forma real, no real, sino ideal, digamos, mejor dicho, tengo que conocer cuál es el valor de la visibilidad en todos los puntos del plano V, es decir, recordamos que el V está vinculado a las coordenadas entre las antenas. Ahí tengo el R1 menos R2. En cierta forma lo puedo escribir de esa manera que está ahí. Pero yo necesito conocer todo el plano V. Conocer la visibilidad en todo el plano V. Cosa que si dijimos que los, los puntos V dependen de dónde están las antenas, me voy a quedar corto con conocer la visibilidad en todos los puntos. Y esos lugares donde yo conozco cómo es la visibilidad, lo habíamos dicho de relacionarlo con lo que se llama la función de muestreo. Le habíamos puesto la S de sample, y esa S nos iba a indicar en qué lugares iba a conocer dónde están los valores, la visibilidad que vamos a medir. Y entonces me aparece la definición de lo que es la imagen sucia. Y aparecía entonces que el valor de esa imagen sucia, o sea, lo que nosotros podemos llegar a obtener, va a ser el producto en convolución de de la imagen verdadera, la I sub nu, convolucionado con esta B, donde B es la transformada de Fourier de la función de muestreo. Habíamos hablado que esa función B iba a resultar lo que es
la PCF, lo que denominamos normalmente la PCF, y aquí en radio, creo que no lo está escrito, pero no lo había mencionado, es lo que nosotros llamamos el haz sintetizador. Lo van a ver en toda la literatura como el synthesized beam, que vincula cómo sería la respuesta de mi interferómetro cuando estoy observando una fuente puntual. Bueno, lo que viene, simplemente era una forma de, pasándola un poquito, pasar la otra, un poco para recordar. La anterior era una animación, pero simplemente es como para ver, recordar un poquito cómo funciona la transformada de Fourier, nada más. Pero esto simplemente está puesto como para ver, de eh, algunas transformadas de Fourier típicas, digamos, como para saber cuál es el resultado. Por ejemplo, bueno, tengo ahí, si yo tengo mi función o señal es una delta, la transformada de Fourier es igual a una constante. Si yo tengo una delta, o sea, esa es la función que aparece al medio digo, eso es como para tener una referencia. Por ejemplo, si yo tengo una función que es una delta, pero ubicada en un punto diferente del cero, lo que aparece un poquito más abajo, que es el delta de t menos t cero, o sea, una señal delta que está ubicada en una posición T0, la transformada de Fourier resultante es esa que está escrita como una solución armónica, digamos, un coseno y un seno, escrito en complejo. Es decir que, por ejemplo, si yo tengo un punto, esto nos va a servir, lo digo para tenerlo en mente. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo en este plano, en la dimensión U, no vamos a hablar de plano, sino en una sola dirección. Por ejemplo, en U tengo una delta, está ubicada en el centro en el origen, digamos, del eje U, yo voy a tener como resultado una constante. Es decir, que si yo medí por algún motivo un punto en el origen de mi coordenada U, que vendría a ser mi visibilidad en U igual a cero, una delta I, yo voy a tener como resultado una respuesta constante. O sea que mi imagen va a ser un valor constante de intensidad. En cambio, si yo tengo un valor medido de mi visibilidad en un punto U diferente del origen, por ejemplo, hay esa delta de t menos t cero, imaginémonos que es una U menos u cero que está ubicada en otro lugar, eso me da como resultado un coseno o un seno, dependiendo de cómo lo tome, está escrito en forma compleja ahí, pero es una solución armónica de mi transformada de Fourier. Es decir, que un punto ubicado en el eje U fuera del origen, me va a estar dando la componente en eh, con una frecuencia de oscilación correspondiente a ese valor de U0. Bueno, así cualquier cosa después lo vamos a ver, lo vamos a revisar como para que quede mejor expresado. Por ahí, cualquier cosa mañana lo revisamos a eso. ¿Cuáles son las implicaciones para la formación de mi imagen? Sigamos un poquito más adelante. Bueno, eran otras propiedades. Bueno, acá era un poquito para demostrar qué es lo que pasaba cuando yo tenía un producto de convolución. Ustedes se deben recordar, acá tenemos, ahí arriba que tenemos un producto de convolución. Ustedes ya saben que si yo, por ejemplo, tengo una función, ahí que aparece como una función triangular,
Y si tengo una delta de Dirac, una delta ubicada en esa posición de cero, si hago un producto de convolución, el resultado va a ser esa delta ubicada en la posición t cero. Es decir, que cómo me va a responder la convolución de una fuente puntual a lo que nosotros nos importa. Vamos a la otra. Y acá un poquito en tema de imagen, ¿no? Acá visualizamos entonces cuál es el resultado de lo que nosotros habíamos visto recién. Por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto real, ahí arriba a la izquierda tenemos nuestro, lo que vendría a ser nuestra solución perfecta, lo que es real, lo que nosotros desearíamos obtener, como un circulito grande y un circulito chiquito, pero nuestra PCF, o sea, la transformada de Fourier, nuestra función de muestreo, si hacemos la convolución, la imagen se va a ver degradada tal cual se ve allá a la derecha. Pasamos a la siguiente. Entonces vamos ahora a evaluar un poquito el tema este de cómo es la respuesta de nuestro interferómetro, acercándonos un poquito cada vez más a la realidad. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, este, lo que vamos a agregar ahora. Fíjense que hasta ahora lo que habíamos charlado un poco era cómo obteníamos la visibilidad, cómo se relacionaba con la intensidad de la imagen que nosotros queremos obtener, haciendo la cuenta a partir de la interferencia entre entre dos antenas. Y varias veces habíamos dicho que, bueno, por ahora no nos importa cómo es la antena, cómo es cada antena. Lo habíamos mencionado por ahí, pero ahora vamos a agregar ese efecto de la antena, cómo influye la antena en el resultado para obtener la intensidad en términos de la visibilidad. Bueno, entonces, si recordamos cómo era la forma de la relación por la transformada de Fourier entre visibilidad e intensidad, ahora la reescribo en términos de lo que tengo ahí puesto en esa expresión de la visibilidad, que ahora voy a incluir, ya había incluido anteriormente la función de muestreo, y ahora también tengo que incluir de cómo es la respuesta de cada antena a la radiación que estamos captando. ¿A través de qué? A través del área efectiva. Y la vamos a poner, para no agregarle para hacerlo una cuestión adimensional, lo vamos a poner en términos del área efectiva normalizada. Entonces ahí tenemos que agrego esa A rara que escribí ahí, así media cursiva. ¿Ves? Acuérdense que siempre estamos hablando en función de la frecuencia. Y esa área efectiva habíamos visto que tenía una dependencia angular en el cielo. Tenía un punto máximo, está ha indicado como el Amax, la normalización, y que va a depender, como habíamos puesto que dependía angularmente, bueno, ahora lo ponemos en términos de L y M, que se acuerdan que era como yo había descrito las coordenadas angulares desde el punto central al cual yo estoy apuntando mi antena. ¿Está? Mi antena está apuntando en un punto, cuando me aparto, angularmente son las coordenadas L y M. Entonces ahora puedo escribir esa área efectiva, normalizada ahora, en términos de L y M, y cómo va a afectar a la respuesta, de acuerdo a la dirección, de la intensidad. ¿Está? Entonces mi expresión de la visibilidad va a ser en función de eso. Entonces, si yo hago la antitransformada, es decir, mido la B y quiero obtener el resultado, lo que yo voy a obtener no es la intensidad directamente, sino es la intensidad afectada por esa, este,
esa área efectiva normalizada. Que si yo conozco esa área efectiva, simplemente la desafecto, porque eso me va a quedar que el resultado de la transformada es el producto de A por I. Entonces, simplemente si yo conozco, puedo describir mi área efectiva, que si yo conozco mi antena, puedo tener esa función del área efectiva, entonces recobro la intensidad que uno necesita. Pasamos a la siguiente. Entonces, ya tenemos gran parte de la descripción que necesitamos y ahora vamos a vincular, ¿se acuerdan que nosotros habíamos avanzado por dos lados diferentes, ¿no? Uno era que cómo era la recepción de este par de antenas, y el resultado que es lo que tengo escrito ahí, de lo que habíamos llamado esa correlación, el R, entre dos antenas, lo que habíamos visto primero, y después habíamos visto qué pasa cuando desde la radiación incidente hasta la antena, que era lo que vimos recién de la visibilidad. Ahora vamos a vincular estas dos cosas, el R con la visibilidad. ¿Está? Entonces lo que está puesto ahí a la derecha es la cuentita que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Y bueno, y acá, creo que no lo había puesto todavía, pero como para agregarlo, un esquemita de lo más realista de los componentes que tenemos en un par de antenas, en un solo interferómetro entre dos antenas. Que simplemente que tengo cómo es la salida, los amplificadores que me dan una salida de voltaje, el multiplicador que hacía la correlación y el integrador. O sea, el multiplicador más el integrador es todo el correlador que me da como resultado esa R en función del tiempo de retraso, el tau sub g. Bueno, pasamos a la siguiente. Y acá simplemente, acá son algunas consideraciones para tener en cuenta, pero simplemente está descrito, después si lo quieren leer con un poquito más cuidado, simplemente lo que estamos haciendo es vincular la R esa, ¿y qué tiene que ver la R con respecto a lo que yo estoy recibiendo? Nosotros habíamos visto que hay una relación entre la potencia que ingresa a la antena y la potencia de salida. Entonces, yo voy a estar tomando la contribución de todo lo que viene del cielo, esa intensidad que viene en una dirección S, esa S va cambiando. O sea, tengo la antena fija, pero las direcciones son diferentes porque va ingresando imagínense que tenemos un objeto extenso, como aparece ahí abajo a la derecha, y la S viene en distintas direcciones y es colectada por cada una de las antenas. Entonces yo puedo expresar la contribución de cada dirección, ahí como tengo la expresión ahí abajo del diferencial R, la contribución en cada dirección, cómo viene, cuál es el aporte en cada dirección al R que voy a considerarlo al final, a través de una integral que es la que aparece arriba a la derecha. Entonces yo ya tengo cómo reescribiría mi salida R, del correlacionador con respecto a la intensidad que estoy recibiendo desde la fuente. Fíjense que ahí lo que estoy poniendo también es cómo se afecta cómo es el efecto del área efectiva, que está indicado como el A sub S. Bueno, entonces yo ya tengo cómo puedo representar mi respuesta del interferómetro en relación a la intensidad recibida por cada una de las antenas. Si pasamos a la siguiente, acá, bueno, este grafiquito que estaba escrito anteriormente, esa dirección S en el cielo, que proviene cada uno de los puntitos de mi fuente extensa,
lo puedo representar como una suma vectorial de dos vectores. Acuérdense que siempre cuando pongo S negrita es un vector. Entonces, el vector S lo voy a reescribir como un S sub cero que me va a estar indicando lo que yo considero como centro de la fuente, S sub cero, más un sigma que va a estar en el plano de mi esfera. ¿Está? En un plano tangente a esa esfera, a eso es lo que nosotros denominamos sigma. Entonces mi S final va a estar va a ser una suma que es igual al S sub cero más el sigma. Entonces el R que yo tenía escrito anteriormente lo separo en S0, como una suma, mejor dicho. Al S lo escribo como una suma de S0 más sigma. Separo la componente exponencial, la reescribo y además reescribo todo como una suma de senos y cosenos en ese sentido. Entonces, el R que me aparece, que es un valor real, no es un valor complejo en ese sentido, no es una variable compleja, entonces lo puedo reescribir ahí como una suma del el coseno de una suma, del seno de una suma, entonces me queda escrito de esta manera. Acomodo mi integral, saco afuera la integral, lo que no depende del ángulo sólido, o sea, saco afuera lo que es el S0, y me queda escrito eso. ¿Está? Estoy reescribiendo el R. Todavía falta vincularlo con la visibilidad. Paso a la hojita siguiente. Entonces acá sí introducimos la parte de la visibilidad. Recordamos que la visibilidad eh, está escrita en términos de U y V y la puedo escribir en forma compleja, para hacerlo eh, lo más amplio posible, de manera tal que la visibilidad la puedo reescribir así, ahí como tengo, como un módulo de B más una fase. Entonces, ahora esa visibilidad la tenemos escrita, de ahora en adelante vamos a pensarlo como una amplitud y una fase. Si nosotros o sea, nosotros tenemos que encontrar el módulo y la fase que tiene esa visibilidad para después poner, a partir de la antitransformada, obtener la intensidad. Pero en términos de esto, lo vamos a escribir de esta manera. Amplitud y fase. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque después es lo que nosotros vamos a tener en los datos. En los datos vamos a estar hablando de amplitud y de fase de la visibilidad. Esos son los datos que nosotros vamos a tener cuando hacemos una observación. Entonces, vinculamos de vuelta, como es que reescribimos la visibilidad, y bueno, acomodamos un poquito ahí las variables, las constantes y todo eso, y acá a la derecha, después de unas cuentitas, no nos vamos a poner a hacer las cuentitas, pero todo está ahí. Tenemos esta expresión que aparece al final de la derecha, la última ecuación que aparece, que me vincula el R que medimos de la correlación con respecto a la visibilidad. Fíjense que acá tenemos R igual a un montón de cosas que tiene que ver, donde está metida el módulo de B, el módulo de la visibilidad y la fase. Entonces acá tenemos todo. Nosotros, cuando tenemos, esto es para el observador, digamos, es un poquito transparente esto que aparece acá. En realidad lo que nosotros tenemos cuando ya nos dan los datos es el B y la fase, la visibilidad y la fase en términos de de las variables U y B. Em, entonces tenemos lo que mide el interferómetro es R, pero ya los datos que se ofrecen ya están en términos de amplitud y fase.
Perfecto. Bueno, entonces, Carlos, sí, dale. ¿cómo? Vos medís R, pero tenés el módulo y la fase como incógnitas, que tenés un Claro, conjunto de Rs en realidad. exactamente. O sea, ahí tengo la dependencia de B escalar S0. Está. A ver, déjame pasar primero la próxima. A ver, cómo no me acuerdo cómo estaba. Bueno, acá lo tengo escrito, bueno, déjalo ahí que es lo mismo que está escrito anteriormente. Lo que tengo ahí es, para cada valor de U y B que está expresado en el B escalar S0, recordamos que B era en términos de U y B, como estaba definido, y el S0 está en términos de L y M, las coordenadas en el cielo. Entonces el R va a tener esa dependencia con esos valores y después tengo la fase, ¿está? Entonces el RS yo lo voy a poder ir ajustando de manera tal de que aparezca esa visibilidad para cada uno de los valores de U y B. Entonces yo voy a estar representando en mi plano V para cada valor de U y B con las medidas de R que yo hice, voy a poder reescribir cómo me queda la visibilidad y la fase. Está- o sea, yo conozco R, conozco U y B y tengo que calibrar, en cierta forma, el B y la fase. Yo, en el caso práctico, yo lo que tengo, el dato que yo obtengo es B y la fase dependiendo de U y B, que sale de esta expresión. Yo no voy a tener el valor de R en sí, porque ese es un dato técnico, digamos, que es transparente para mí. El dato que a mí me van a dar va a ser la visibilidad dependiente de U y B y la fase dependiente de U y B. ¿Está? Entonces, con esos datos es lo que yo voy a reconstruir lo que está más abajo, la visibilidad, para obtener la intensidad. Yo estoy marcando acá como si me estuvieran viendo. En la ecuación de abajo, tengo el dato que yo tengo de visibilidad, exacto, en términos de la intensidad. ¿Está? Claro, lo que pasa es que a mí me dan los valores de B y fase, del módulo y la fase, pero sin tener en cuenta, o sea, directamente lo que resulta de la medición. Hay una calibración que involucra todos los parámetros libres que están puestos por ahí. Es decir, que no es exactamente lo que yo tengo. Yo tengo que ajustar las fases para que realmente esa fase que me da el dato esté relacionada con la visibilidad de lo que yo medí. Y ahí es donde entra en juego la calibración de los datos. ¿Qué significa calibración de los datos? Que la fase que yo mido sea la que yo necesito para hacer la antitransformada que aparece abajo. ¿Está? Porque en principio yo tengo una R, pero no necesariamente está ajustada a lo que yo estoy observando. Está ajustada a lo que estoy observando, pero no medidas desde el mismo punto cero para todas, para cada uno de los datos que yo estoy obteniendo. Entonces yo tengo que calibrar, por un lado, la visibilidad, ese que aparece en el R. Y por otro lado, tengo que calibrar la fase. ¿Está? Tengo que ajustar a esos dos valores de manera tal que respondan exactamente a lo que estoy midiendo. Em, y eso es lo que entra en juego de lo que se llama la calibración.
Entonces yo voy a necesitar para hacer esa calibración un calibrador de amplitud, es decir, una fuente que yo mida, que me ajuste el interferómetro. Está, como vendría a ser que un calibrador de flujo, o sea, como en óptica vendría a ser ajustar mis magnitudes a una escala que yo pueda medir, pero por otro lado también tengo que medir un calibrador de fase, es decir, que mi interferómetro mida los ángulos de manera tal que correspondan exactamente a lo que estoy midiendo. ¿Y cómo hago esa calibración de fase? Y midiendo un objeto puntual. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hicimos la transformada de Fourier? Que si yo tengo un objeto puntual, sé cómo es la respuesta. ¿Eh? Que si tengo un objeto puntual, me tiene que dar la respuesta de mi interferómetro, tiene que ser una constante, por ejemplo. Entonces, lo que yo hago es medir una fuente puntual conocida, que yo sé que es una fuente puntual, por ejemplo, un cuásar lejano, de manera tal que después yo voy a acomodar todas las fases de los datos que yo obtuve de ese cuásar, de manera tal que me dé una fuente puntual. Y esa calibración se la aplico directamente a la fuente que yo medí. Bueno, eso rápidamente es lo que consistiría el ajuste que tengo que hacer en primera instancia para calibrar los datos antes de hacer la transformada de Fourier. Entonces, una vez que yo tengo calibrados los datos, ya tengo el módulo de la visibilidad y la fase para meterla en la antitransformada que aparece abajo. ¿Está? Recordamos tanto que ese módulo, tanto el módulo como la fase, dependen eh, de cada punto que yo estoy midiendo. ¿Eh? Cada punto U y B, de las coordenadas U y B, en las cuales yo he medido cuál es la correlación. Pasamos a la siguiente. No me acuerdo qué viene. Ah, bueno, volvé un ratitito para atrás. Yo acá hice una trampa que, eh, que en este caso, cuando yo estoy haciendo estas correlaciones, fíjense que aparece un delta nu. Es una pequeña consideración que vamos a comentar nada más. Que yo digo, bueno, el delta nu, o sea, el ancho de banda que aparece ahí, es lo suficientemente chiquito como para que la frecuencia no me afecte. Entonces aparecía todo como si fuera monocromático y lo multiplicaba por un ancho de banda que era pequeño. Pero eso no pasa en la realidad. Ahora sí volvemos entonces. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Cuál sería el efecto si estamos considerando un delta nu real? Un ancho de banda que sea finito. Entonces, lo que aparece es que, bueno, tengo que considerar esa variación de frecuencia. Acá, lo primero que se puede hacer es la primera aproximación que podemos estar considerando, que tengo un delta nu como si fuera un pulso cuadrado. Sabemos que eso no pasa en la realidad, pero vamos a considerar que tengo un ancho de banda tal cual sea constante. La respuesta, como aparece ahí, la respuesta del amplificador es constante en ese ancho de banda. Entonces va a estar metido esa variación. Entonces la contribución, ahí está escrita la expresión que tiene ahí a la izquierda, la contribución para cada frecuencia está al R. Ahora estamos considerando que tengo el R era la correlación que salía del correlador. Esa dependencia que tengo con la frecuencia la puedo ir como siendo una contribución en un diferencial nu muy pequeñito,
Ahora, si hago la integral en nu de todas las contribuciones de la frecuencia dentro de ese ancho de banda, que es la integral que tengo ahí arriba, a la derecha, va a resultar cuál es mi R final. Entonces, si yo estuve considerando que es como si fuera un pulso cuadrado, se hace la cuentitas, cuento, hago la integral y todo eso, y me va a dar como respuesta lo que tengo ahí a la derecha, la segunda ecuación del R, entonces que va a ser igual a lo que tenía antes, pero afectado por una función, que es una función sinc, ¿está? Que va a tener una respuesta diferente con respecto al ancho de banda. ¿Está? Esa función sinc, fíjense que va a tener una dependencia con el retraso sufrido por la antena, va a depender en qué dirección del cielo estoy observando, qué dirección proviene la radiación de mi fuente, de manera tal que sí, fíjense que o sea, va a depender del ancho de banda, pero la dependencia, la variable dependiente acá es ese retraso. Habíamos visto que el retraso depende en qué dirección del cielo estoy. Entonces, si yo estoy observando un objeto que se va moviendo, ese tau sub g se va modificando. Entonces, esto es un numerito, o sea, esa función sinc es un numerito que va variando con el tiempo, entonces va cambiando la respuesta. Pasamos a la siguiente, creo que está puesto ahí. Bueno, acá faltaba un grafiquito que podría haberlo puesto acá, no me di cuenta. Pero a ver, ¿se acuerdan? A ver, pasar al siguiente porque no me acuerdo si estaba puesto. No lo puse. Bueno, volvé una para atrás entonces. Eh, ¿Se acuerdan cuando hicimos en la clase de ayer que yo le mostraba cómo era la respuesta de la salida del correlador? Que era como un coseno dependiente del tau sub g. Ahora, el grafiquito que estaba dibujado ahí junto con el correlador no tenía una amplitud constante, sino que tenía un máximo al centro y la amplitud disminuía a medida que yo me iba hacia los costados. Bueno, ese es el efecto, ¿cómo no lo puse acá? Porque es la forma práctica de verlo. Em, esa dependencia de la amplitud, de la salida del correlador con la distancia al centro es precisamente el efecto de la función sinc. A medida que yo me voy de una región central, la función sinc va disminuyendo, o sea, ese patrón de franja se va haciendo cada vez más chiquito, menos intenso, hasta que desaparece y vuelve a aparecer, pero con una amplitud más chiquita. Entonces, ¿qué pasa? Si me está sucediendo eso a medida que yo voy observando el objeto, voy perdiendo información, porque la amplitud se va haciendo cada más chiquita. Ese es el efecto del ancho de banda, que yo estoy considerando un ancho de banda considerable. No es una monocromático, sino que tiene una variación en la frecuencia. Y ese efecto, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá ya tengo un ejemplo. Lo que estoy haciendo ahí, la cuentita que está ahí a la izquierda, es como es la función sinc. Hago una aproximación, por eso es parecida a esa aproximación que aparece, como a un término constante menos un término cuadrático en tau sub g. Si queremos que esa amplitud
disminuya solamente en el 1%. Tengo que hacer, por eso aparece el 1% corresponde a que esa función sea mayor que 0,99. Significa que si yo tengo un ancho de banda de 50 MHz, en el ejemplito que tengo ahí escrito, y una longitud entre antenas, o sea, la línea de base de 1 kilómetro, la respuesta de ese interferómetro cae al 1% cuando yo me aparto 2 minutos de la dirección central. ¿Eh? O sea, yo estoy observando directamente con un máximo a un objeto. Si ese objeto se trasladó 2 minutos en el cielo, mi respuesta del interferómetro cayó en un 1% debido al ancho de banda. Esto puede ser importante o no, o sea, importante en el sentido de que me puede afectar la observación o no, de acuerdo al criterio que yo estoy obteniendo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un apartamiento aún mayor de 2 minutos, el efecto en el patrón de franja va a ser aún mayor. Y tal vez yo no quiero que suceda eso. Entonces, lo que se hace normalmente es agregar un retraso instrumental, es lo que está escrito ahí en la segunda columna, un retraso instrumental que yo lo conozco, yo sé cuál es, está electrónicamente, le agrego que se atrase eh, artificialmente la onda de algunos de la respuesta de algunos de las antenas, de manera tal de contrarrestar ese retraso geométrico. Entonces, la respuesta que yo tengo, puedo controlar realmente cómo es la amplitud del patrón de franjas. Bueno, este es un tema instrumental, digamos, que bueno, que ya no es. El hecho que yo pueda controlar este retraso instrumental hace que no sea tan grave el problema de esta disminución en la respuesta del patrón de franjas. Vamos a la siguiente. Estamos subsanando por ahora un montón de problemas instrumentales. ¿eh? Antes de comentarlo, fíjense lo que tenemos. Lo que pasa es que acá estoy agregando otra cosita más, pero lo que quería mostrar en la figura esta es eh, lo que aparece en el gráfico como el cuadrito acá a la derecha, que aparece abajo de esta, de esta antena, que dice Compensating Delay, es precisamente lo que agrega ese retraso instrumental, tau sub i. Bueno, acá entra otro efecto no, sino otra consideración, que es lo que se llama el cambio de frecuencia para trabajar en otra frecuencia. Esto lo vamos a saltar en este momento porque esto lo comentamos cuando hablamos del radiómetro, está, que se le agrega un traslado de frecuencia para trabajar en una frecuencia más baja y lo vamos a pasar por alto para después hablarlo cuando hablemos eh, del retraso el cambio de frecuencia. Hacemos el cambio de la frecuencia de observación a una frecuencia más baja para trabajar en nuestra interferencia. Eh, creo que, creo que se termina ahora, ¿no? Esta hojita, porque es todo hablando del cambio de frecuencia. A ver, pasar a la Sí, esta es siguiente. la última. Bueno, entonces, obviemos por un ratito todas estas consideraciones que estoy poniendo ahí y vamos a la siguiente, si te la nueva, vamos a la 10.
Por ahí se me complica que no puedo señalar bien las cosas, pero bueno, cuando nos veamos mañana, vamos a aclarar algunos puntitos de todo esto. ¿Y no podés tomar vos control de la compu de Manuel y mover el cursor? No sé si se puede. Y ahora igual ya está, Ya está. más fácil. Eh, está. No, Eh, supuestamente cuando hagamos desde la semana que viene, voy a tener todo bien instalado, así que bueno, a ver si estamos. Sí, correcto. Bueno, vamos a seguir ajustando un poquito más de nuestras consideraciones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ajustar un poquito más nuestras variables, de cómo mide, de las variables que entran en juego de la visibilidad, las variables que entran en juego en el plano de cielo de nuestra intensidad. Y ahí tenemos un esquemita que más o menos, a ver si es importante saber bien cómo funciona esto. em, para, para interpretar lo que significa cada una de las cosas. Entonces, ahí en el dibujo que aparece tenemos resumido todo lo que estamos hablando ahora. Vamos por parte. Abajo tenemos las dos antenas. La salida de las antenas que van al correlador y tengo como respuesta el RS que yo transformaba a la visibilidad. Y con la visibilidad obtenía la imagen haciendo la transformada de Fourier. Bueno, vamos de las antenas para arriba. Tenemos que estas dos antenas están separadas por una línea de base que lo ponemos como un vector B. Recordamos, el vector B es, me paro en una antena y veo la otra antena. Agarro un par de antenas, me paro en cualquiera de las dos y veo la línea de base con respecto a la otra antena y así defino el parámetro, el vector B. Ahora, nosotros tenemos el objeto que está en el cielo en alguna dirección. Vamos a colocar nuestro sistema de referencia donde están las coordenadas U y B. Está. Al principio habíamos mencionado que tenemos es tridimensional, ¿no? Es U, B y la W. Ahora, ¿qué va a quedar escrito ahí? ¿Por qué no consideramos la W? Ahí lo tenemos escrito, el sistema de coordenadas, ¿no? En la dirección S0 está la dirección referenciada a nuestro sistema de coordenadas. La dirección W coincide con la dirección de S0 y perpendicularmente a esa dirección tenemos las coordenadas U y B. Entonces, nuestro vector B va a tener componentes en U, B y W. El vector B, línea de base. De manera tal que o sea, recuerden que el vector B larga, para transformarlo en U, B y W, lo que hacíamos era ponerlo en unidades de longitud de onda. Entonces defino este sistema tridimensional en 3D de U, V y W. En esa dirección va a estar nuestro objeto y ese objeto va a estar referenciado con un sistema de coordenadas que es L, M y N, donde las coordenadas del objeto, solamente voy a estar considerando las coordenadas del objeto
en L y M precisamente porque es la coordenada que está sobre el plano tangente a la esfera celeste. Entonces, nuestra intensidad solamente va a tener coordenadas L y M. Si nosotros pasamos, de acuerdo a cómo tengo escrito la visibilidad ahí arriba, y ponemos en términos, ahí tengo un B por sigma, que aparece, es el vector B escalar sigma, ahí arriba en la integral, y todo está en función de sigma. Como sigma es un vectorcito en el plano del cielo, queda reducido a un plano bidimensional. Si bien estoy considerando que todo tiene tres dimensiones, pero nuestra imagen es una imagen plana, solamente en coordenadas L y M. Entonces yo cuando hago el, el producto escalar, que ahí aparece en la segunda columna, el producto escalar del vector B escalar el versor S, que es lo que aparece ahí como igual a U por L más B por M por W por N, que es el producto escalar, donde tengo la dirección preferencial, que todo está en la dirección doble, apuntado en la dirección W. Entonces, el hecho de este es por el cual yo me quedo con dos direcciones nomás en el cielo, en lugar de las direcciones tridimensionales. Entonces, yo voy a reducir todo a LM y en el cielo y a U solamente a U y B en el plano en el plano referido a las antenas. Si bien yo tengo U, V y W como coordenadas de las antenas, solamente me sirven las coordenadas U y B. Fíjense entonces que en el grafiquito este que tengo abajo a la izquierda, las coordenadas U y B vendrían a ser, si yo estoy en el objeto que quiero observar y miro las antenas, voy a estar viendo el plano V y cómo es la proyección de esas dos antenas en ese plano. No sé si se alcanza a entender lo que quiero decir. Ese plano, yo voy a estar, porque el plano, en la dirección W me está apuntando a mí, es decir, que yo no veo la coordenada W, pero sí estoy viendo las coordenadas U y V corta de ese plano. Y esas coordenadas U y V corta son las posiciones proyectadas en esa dirección de las antenas U y V. Está No sé si se entiende así en el aire, pero me preguntan cualquier cosita. Entonces yo todo lo que estoy haciendo ahora es referenciar mi visibilidad a ese plano U y V, que es la proyección en el cielo de las coordenadas físicas de las posiciones de ese par de antenas. Carlos, una pregunta. Hola. Sí, sí, Ah, dale. eh, entiendo que cuando, mm, a ver, si tenés si estás haciendo VLBI, ¿no? Ah, sí. Y Bueno. tenés una antena en un continente y la otra antena en otro continente. El vector B, o sea, vos tenés que tener en cuenta para el vector B, eh, por ejemplo, la deriva continental. Porque entiendo es que lo que se hace cuando vos aplicas VLBI para geodesia, ¿no? Exactamente. Sí, Pero ¿lo tenés en cuenta cuando haces VLBI astronómico, digamos? Y no depende el tiempo que demora en hacer la observación. Ajá, claro. A ver, una cosa importante, veamos el grafiquito ese.
yo tengo el objeto ahí, está indicado con esos contornitos ahí raros. Esto es una instantánea. Ahora, s- supongamos que obviamente las antenas están fijas en tierra. Supongamos que están fijas. No, no lo que vos dijiste recién de la deriva continental. Vamos a suponer que están fijas, está a una distancia corta. El objeto en su movimiento diurno se mueve. Entonces, el- las coordenadas U y V cambian. ¿Está? Porque si yo, imagínense que estoy viendo, eh, a ver, porque esto lo cuento con ustedes, ¿no? En un aula, yo siempre digo, bueno, estoy viendo a dos de ustedes, ¿no? Que están fijos sentados en su silla. Ahora, si yo me muevo, la posición proyectada entre dos de ustedes va a ir cambiando. ¿Está? O sea, las coordenadas U y V cambian en el tiempo. Y de acuerdo cambian de acuerdo a la posición que yo estoy mirando. Entonces, si yo hago al revés y me fijo y digo que el objeto está fijo y lo que cambia es la posición relativa de las antenas, ¿está? Si es un movimiento circular perfecto, anda todo bien, lo puedo describir. Ahora, si ese movimiento de rotación además está afectado por la deriva continental, va a haber una diferencia, va a haber un cambio de esas coordenadas. Y esa es la forma que yo tengo de ver con BLBI, con una distancia muy grande, cómo se va desplazando más allá del movimiento relativo por la rotación. Puedo tener en cuenta cuánto es ese movimiento de las coordenadas V debido a un desplazamiento extra que está pasando entre las antenas. Eso sí se hace. Pero en observaciones normales, digamos, de tiempo corto, no se tiene en cuenta. O sea, para ponerse fino sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, si estamos observando acá y a ver y otra antena que está en otra placa, por ejemplo en Gana. Australia, va a haber un desplazamiento extra más allá de la rotación de la Tierra. Y es así como se Cuando, mide. O cuando sea, hablan de BLBI, ¿a qué se refieren? ¿cómo? Perdón, disculpa, no Eh, te entendí. Cuando hablan de BLBI, ¿a qué se refieren? Ah, perdón, sí. BLBI es cuando yo hago interferometría, pero el VL, o sea, BLBI significa Very Large Baseline, o sea, línea de base, interferometry, o sea, interferencia de línea de base muy larga. Cuando Ah, sí. decimos muy larga, es porque tenemos cientos de kilómetros de diferencia. ¿Eh? O sea que no es que tenga una antena acá y otra antena a 100 metros, sino que yo tengo una antena del otro lado del mundo. Entonces, si hay algún movimiento extra entre estas dos antenas que estoy midiendo, es debido o sea, me produce una variación en la detección. Obviamente, hay un retraso geométrico extra para un lado o para el otro, debido al movimiento, depende del movimiento, dado que aparece una diferencia de fase que hay que tener en cuenta. Bueno, pues ya eso también lo vamos a agregar más adelante. Por ahora, nos quedamos solamente que tenemos esas dos antenas, y esas dos antenas pues, están caracterizadas por las coordenadas U y V. Pasamos a la siguiente. A ver, no me acuerdo cómo venía. Bueno, acá tenemos la expresión completa. Eh, o sea, el hecho que nosotros tengamos, en este caso,
lo que dije hace un ratito, que nuestra intensidad eh, está referenciada en L y M, o sea, coordenadas en el cielo. ¿Mm? Lo voy a repetir así nos queda. L y M son coordenadas del cielo. Si tengo una transformada de Fourier de por medio, me tiene que dar como resultado algo que tenga también coordenadas U y B. O sea, dos dimensiones también. Y eso lo podemos lograr eliminando en forma justificada, digamos, la coordenada W. Entonces nos quedamos con la coordenada U y B para indicar la visibilidad transformada de Fourier de I, que tiene como coordenadas L y M. Pasamos a la siguiente. No me acuerdo bien cómo venía esto. Eh, bueno, acá ya entramos a ver cómo se mueve un poquito esas coordenadas U y B, una forma de darse cuenta. Imaginémonos que tenemos dos antenas separadas a una distancia indicadas con un vector B, y supongamos que estamos viendo al polo. ¿Está? Cualquier polo. Estamos un interferómetro, dos antenas, y están viendo a un objeto que está en el polo. Estas dos antenas se mueven junto con la Tierra. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en el polo, o sea, en el objeto que está en el polo, o sea, no en el polo sobre la Tierra, sino en el polo, en el polo celeste, y miro a las antenas que se mueven con la rotación de la Tierra, voy a ver que la proyección en mi dirección de esa posición relativa entre las antenas va a ir la punta de una de las antenas, o sea, una antena va a describir un círculo con respecto a la otra antena. Proyectado, ¿no? Eso va a estar proyectado en el plano en el cual yo estoy observando. Entonces, ¿qué pasa? Mis coordenadas U y B van a estar describiendo desde el centro de ese plano U y B, van a estar describiendo una circunferencia. Es decir, que para cada punto U y B moviéndose en una circunferencia, voy a estar pudiendo medir cuál es el valor de la visibilidad. Entonces, ahí ya tengo unos cuantos datos medidos sobre una circunferencia. Voy a estar midiendo la visibilidad. Cuando digo la visibilidad, me refiero al módulo y a la fase. A ver, pasamos a la siguiente. Eh, bueno, pasamos a la siguiente porque esto se va a explicar después de otra manera. Esto lo podemos rever porque por ahí necesito... na, na, na. Pasamos a la siguiente. Esto me gustaría revisarlo nuevamente después. Y acá es a donde o sea, los comentarios que venían antes estaban referidos a esta consideración. Acá es la parte más importante en cuanto a qué es lo que yo estoy midiendo, o mejor dicho, en dónde lo estoy midiendo. Cuando digo dónde, lo estoy refiriendo a los puntos U y B en los cuales yo estoy midiendo el valor de eh, de la visibilidad. ¿Está? Entonces, ya habíamos quedado cómo es el sistema de coordenadas U y W. Pero yo no solamente necesito los valores de la visibilidad en los puntos U y B, del plano U y B. Entonces,
¿Cómo determino esos puntos U y B respecto al sistema de referencia tridimensional que es U, B y W? Porque las antenas están ubicadas en el espacio, no es solamente en un plano. Entonces, a ver, vamos a ver si soy capaz de explicarme lo que quiero hacer ahora. Imaginemos, claro, ahora estoy pensando que todo esto lo tengo pensado para que me vean. Imaginemos que tenemos un par de antenas ubicadas en la superficie de la Tierra. Vamos a poner un sistema de coordenadas fijo a la Tierra, de manera de tal que escriba mis coordenadas. ¿Cómo va a ser ese sistema de coordenadas fijo a la Tierra? Es el sistema ese que figura ahí en el dibujito, X, Y Z. Ese sistema va a estar solidario a la superficie de la Tierra, de manera tal que el eje Z me va a apuntar al polo. Polo norte si estoy en el hemisferio norte, polo sur si estoy en el hemisferio sur. Pero va a apuntar al polo. El plano XY va a estar perpendicular a ese polo, de manera tal que, obviamente, si el eje Z está orientado al polo, el plano XY va a estar orientado, va a estar en el mismo, va a ser solidario al plano del ecuador. Ahí está, por definición. El plano del ecuador no se mueve, entonces lo pongo fijo, puede quedar fijo. Em, el eje X, estoy viendo para no confundirme, y pongo el eje X que está sobre el ecuador y apuntando al meridiano del lugar. Es el H0 que aparece ahí. Está apuntando al meridiano que pasa por el lugar del sitio de observación. Está ángulo horario cero en esa dirección. Y sí, dije bien, el eje Y perpendicular a este eje X y que va a apuntar hacia el este. Dije bien, hacia el este. Este sistema de coordenadas es fijo a la superficie de la Tierra. Bien, entonces yo tengo las antenas medidas puestas en la superficie de la Tierra, o donde quiera ponerlo, y las antenas están fijas a la Tierra. Entonces yo puedo establecer cuáles son las coordenadas X, Y Z de estas antenas que están desparramadas por la superficie de la Tierra. Estas coordenadas las puedo medir perfectamente, haciendo mediciones de algún tipo, puedo saber perfectamente el X y Z. Es decir, Z igual a 1 metro, X igual a 300 metros, Y igual a 500 metros, por ejemplo. O sea, son las coordenadas respecto a un centro. Bien, entonces yo tengo ahí esas coordenadas, son las Lx, L sub i y L sub z. Un Ah, vector Carlos, que aparece ahí para en el Sí. delta cero. Para, todavía no empezamos con Ah, eso, ¿eh? perdón, perdón, perdón. Todavía el delta cero no lo mencioné. Yo lo único que puse que en qué orientación voy a poner las coordenadas X y Z para establecer las coordenadas de las antenas, que son fijas. ¿Está? Y esas coordenadas las voy a llamar Lx, Li y Lz, que es el vectorcito ese que aparece en lo que tengo ahí. Ahora, yo voy a definir, que ya lo tengo definido, el vector u, v y w, que ese vector
es el vector de la línea de base B en unidades de longitud de onda. Por eso aparece ahí el 1 sobre lambda. Entonces, yo Lx, Ly y Lz es una medida física. V y W, que es como definimos recién el sistema de coordenadas S, son son valores en unidades de longitud de onda. Como las dos son unidades de medida, pero son distintos, son dos sistemas de referencia que están rotados uno con respecto al otro, ¿está? Porque el sistema U y V W es tal que la coordenada W apunta al objeto que yo quiero observar. ¿Eh? Acuérdense de cómo hicimos el dibujito del esquemita anterior. Entonces, ese sistema de coordenadas se está moviendo en el tiempo, porque se me mueve el objeto por el movimiento diurno. Entonces, si yo quiero pasar ese sistema V y W, o vincular, mejor dicho, U y V, W con LX, L y LZ, necesito una matriz transformación. Es una matriz de rotación. Transformar coordenadas de un sistema al otro. Podemos hacer todo el razonamiento de cómo se calcula esa matriz de rotación, pero ahí se la tengo resuelta. Y ahí sí, ahí lo que voy a decir, el delta cero. ¿Qué es el delta cero? El delta cero es la dirección, es la declinación, mejor dicho, en la cual se encuentra mi objeto de observado. Mi objeto de interés tiene esa declinación delta sub cero, que es constante en el tiempo. Y por otro lado, tengo el h sub cero, que es el ángulo horario del objeto que estoy observando. Entonces yo tengo ahí una matriz rotación que me vincula dos sistemas de coordenadas y un sistema de coordenadas que se mueve, el U y V W. ¿Cómo se vinculan? A través de esa matriz rotación que está considerando la posición, la declinación del objeto y el ángulo horario del objeto, que es variable en el tiempo. ¿Se entiende más o menos? Es simplemente aplicar cómo se transforman las coordenadas. Entonces, si yo sé en dónde están las antenas, voy a poder saber en cada instante cuáles son las coordenadas U y W. De cada antena. Esto va a ser la posición U y W de cada antena respecto a otra antena. ¿Está? Porque siempre estamos mirando, siempre estamos haciendo la cuenta de que me paro en una antena y me fijo dónde está la otra. Ese es el tema de cómo estoy considerando. Me paro arriba de la antena, me miro dónde está la otra antena, tengo las coordenadas físicas LX, LY, LZ, porque yo soy el que puso las antenas ahí, las puedo medir, y a partir de ahí calculo cuál es la coordenada U, la V y la W. ¿En términos de qué? De la posición del objeto al cual estoy observando en ese momento. Entonces yo voy a tener que, si el delta cero es constante, la declinación de un objeto es constante. Entonces, U, V y W se van a mover de acuerdo al valor que tenga H0 en cada instante. Pasamos a la siguiente. Bien, hago magia ahora de esta matriz que tengo anterior, que hice anteriormente, en álgebra de por medio, álgebra de por medio, voy jugando un poquito con las coordenadas que tengo ahí,
este cambio, esta matriz rotación, y hago las cuentas de manera tal que vinculo las coordenadas U y B con las LX, LY, LZ. Y encuentro la expresión esa que está ahí arriba a la derecha. Es simplemente hacer unas cuentitas, no tiene nada complicado, nada más que no tiene sentido que haga un desarrollo porque es muy simple. Está, me deshice del ángulo horario y me aparece que tengo todas esas variables vinculadas. Fíjense qué es lo que tengo. Está del lado derecho de la igualdad, estoy relacionando las posiciones X y de la antena, aparece la longitud de onda también, pero todo eso que está ahí, o sea, el Lx al cuadrado más Li al cuadrado sobre lambda al cuadrado, es constante. ¿Está? Porque las antenas están fijas. Miro una antena, la otra siempre va a estar en la misma posición esa antena. Entonces estoy igualando a una constante. Me fijo del lado izquierdo. ¿Qué es lo que tengo del lado izquierdo? Tengo u al cuadrado, o sea, la variable u, más algo que está al cuadrado también, que depende de b. Está b menos una constante, o sea, el LZ lambda sobre lambda coseno delta, es una constante, sobre seno de delta, que es otra constante. Entonces, fíjense que tengo ahí, tengo b menos b, o sea, b menos algo, menos una constante sobre otra constante. Si con un poco de imaginación me puedo a dar cuenta que esta es la ecuación de una elipse, con u y b variable. ¿Está? Si tengo que u y b son las variables, esta expresión es la expresión de una elipse. Es una expresión de una elipse que está desplazado en el eje b corta, desplazado, o sea, ahí que aparece b menos algo, entonces el desplazamiento en el eje b, perdón, es LZ sobre lambda coseno delta cero, sobre otra constante que si yo la acomodo, me van a aparecer que esas constantes son los semiejes. Acá apareció esa igualdad a una constante, si yo la pongo, lo paso dividiendo, que me quede igual a uno. Bueno, entonces me aparecen ahí los semiejes de cada uno de los ejes, o sea, de cada uno de los semiejes de cada una de las direcciones. Está ahí el grafiquito me está indicando cómo es el desplazamiento. O sea, U está solo, entonces no tiene desplazamiento en la dirección U. Y en la dirección B, el centro de la elipse está desplazado, fíjense ahí en el grafiquito, está desplazado LZ coseno delta sobre lambda y me está indicando cuál es el semieje en la dirección U. Y el semieje en la dirección V también va a tener un valor diferente que en la dirección U, pero también va a tener otro semieje, precisamente porque está afectado por el seno de delta que aparece, el seno de delta cero que aparece ahí. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos son los valores posibles que puede tomar las variables U y B en el seguimiento de mi objeto cuando estoy haciendo una observación. Están mis dos antenitas, van siguiendo al objeto en el movimiento de manera tal que en cada instante va tomando un valor de U y un valor de V diferente. Y esos valores de U y V son tales que van describiendo una elipse. Entonces ya tengo cómo está caracterizado el plano U y V, el plano U y V para un par de antenas. Acuérdense que hasta ahora estamos viendo solamente un par de antenas.
Esto tiene la característica que eso que puse en la segunda línea de la columna, en la segunda ecuación de la columna de la derecha, es que, dada la característica que estoy midiendo acá, que eh, cuando tengo un valor U y B, ya puedo conocer el valor correspondiente al valor de menos U y menos B. De acuerdo a eso, va a tener un valor conjugado, va a estar como reflejado. Sí, por eso, una vez que tengo definida la elipse de arriba, me aparece exactamente, inmediatamente definida la elipse de abajo. Bien. No, no Cuando, me doy cuenta por qué está cortada. o sea, la elipse está cortada, acá está cortada simplemente para demostrar cómo es la reflexión, ¿no? Pero si yo hago un seguimiento de 24 horas, Eh. la elipse va a aparecer completa, Ah, está. ¿no? Sí, sí. Ahora, yo no puedo hacer el seguimiento de un objeto o lo más, a no ser que esté muy cerca del polo, digamos, es que el objeto esté muy cerca del polo. Yo no puedo hacer el seguimiento por 24 horas, sino que va a tener una porción del día. Voy a poder seguirlo 8 horas, 4 horas, Ah, está. b- Está claro. 15 horas, de acuerdo a la visibilidad, a que sea visible el objeto, ¿no? Entonces voy a tener una porción de elipse. ¿Estamos? Ahí está. Sí, sí. Pasamos a la siguiente. Disculpa, perdón, volvé para atrás. Me olvidé de decir una cosita más. Y una cosa muy importante que hay que ver acá, que es la forma de la elipse. Me refiero a que sea más circular, menos circular, que sea finita. Va a depender mucho, además de los Lx, Ly y Lz, va a depender de delta, de la declinación. ¿Está? ¿Por qué? Porque la declinación me va a definir los semiejes de esa elipse. Entonces, fíjense, de la expresión esa, por ejemplo, si nosotros estamos a ver, delta 90, estamos en el polo. Imaginémonos que tenemos un objeto de observación exactamente en el polo, o sea que delta cero sea 90. De esta forma, vamos a la expresión, significa que si delta cero es 90, el coseno es, el coseno es cero, ¿está? Es decir que el b, la variable b menos cero, es decir que mi elipse va a estar centrada en el origen de las coordenadas, porque no va a haber desplazamiento, y seno de delta es uno. Es decir, que no va a haber el semieje no va a estar afectado por el seno de delta. Entonces, me queda como u cuadrado más b cuadrado igual a lo que tengo ahí a la derecha. Entonces, si u cuadrado igual a b cuadrado, más b cuadrado igual a algo, significa que no es una elipse, sino que es una circunferencia. De manera tal que coincide con lo que dije hace un ratito, que si yo tengo un objeto en el polo, los valores de u y b me van a estar describiendo una circunferencia. Ahora, si yo tengo un objeto en el ecuador, ¿qué pasa en el ecuador? Delta es igual a cero. O para hacerlo más claro, me voy acercando al ecuador. ¿Qué significa que me voy acercando al ecuador? Cada vez el delta cero cada vez más chiquito, es decir, que el coseno de delta se me va acercando a uno, es decir, que en la dirección B se me va a ir desplazando cada vez más del origen, y el seno de delta se me va acercando a cero, es decir, que no voy a tener definido un semieje
en la dirección B. O sea, el semieje se me va haciendo cada vez más chiquito. Y en el caso que delta sea igual a cero, ya no voy a tener una elipse, sino que va a ser tan finita la elipse que va a ser una línea. Está como que se me aplastó la elipse en la dirección B y me queda descrita solamente una elipse. Entonces, bueno, y en el intermedio tengo todas las posibilidades. Entonces, ahora sí, pasamos a algunos ejemplos reales del plano B. Pasamos a la siguiente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Tenemos lo que es el VLA. El VLA es este array de antena que está en Estados Unidos, que tiene forma de estrella. ¿Eh? Ahí está en el grafiquito de la izquierda, donde cada uno de los circulitos es una antenita. Entonces, ¿qué se hace acá? Me fijo cuál va a ser las antenas descriptas por cada, o sea, cuál va a ser, perdón, cuál va a ser la elipse en el plano V descripto por cada par de antenas que aparecen ahí. Me paro en una antena, me fijo en otra. Me paro en la misma antena, me fijo en otra antena. Me paro en la misma, me fijo en otra. Y así. Es decir, que si yo tengo, ¿cuántas antenas eran estas? 27, creo. Si yo tengo 27 antenas, voy a tener, recuerden como lo que habíamos visto ayer, que tengo 27 por 26 27 por 26 sobre 2 pares de antenas. Es decir, que tengo ese número, que no me acuerdo cuánto es, tengo ese número de elipses en el plano V. Y esas son las elipses que están dibujadas en los planitos de la derecha. Cada trazo que aparece ahí es la elipse descripta por cada par de antenas. Cada Pero, parcito. no, Sí, pregunta, pero... A, B, C, D corresponden a distintas declinaciones. claro. Son distintas, exactamente, ahí está. No, no, gracias por la aclaración. Claro, yo estaba señalando un solo grafiquito y no me había dado cuenta que era lo que estaba diciendo. Cada uno de los tres primeros de A, B y C corresponde a una declinación distinta. La A es una que aparece muy cerca del polo, la B en un paso intermedio y la C es que aparecen como rayas horizontales, es un objeto que está muy cerca del ecuador. Fíjense entonces que el mismo interferómetro, el mismo array de antenas, va a tener distintos patrones de elipses de acuerdo a qué lugar del cielo estoy observando. El, el planito de la derecha, ay, ahora me acabo de acordar que me olvidé de traer una cosa, que la dejé en la compu mía. Pero bueno, no importa, ya está. Voy a ver si lo encuentro por la red. Em, el gráfico que aparece en el panel D es como si fuera una instantánea. ¿Está? En un instante, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Cada puntito es un par de antenas. ¿Eh? Ahí se visualiza un poquito esa estructura triangular, ¿está? Que aparece como si fuera un copo de nieve, más o menos algo así. No sé si se puede ver, no sé si da la resolución de la transmisión, pero bueno, se ve ahí como aparecen puntitos distribuidos. Eso significa que estoy viendo solamente en un instante cuál es la posición U y B para cada par de antenas en ese instante. Desde A, B y C son diferentes declinaciones. Pasamos al siguiente ejemplo. Creo que es otro ejemplo, no me acuerdo. Bueno, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo bien distinto. Esto es lo que vamos de una interferencia de cientos de metros, poquitos kilómetros, a lo que vendría a ser lo que me preguntaba hace un ratito, lo que es el BLBI. Esto es un ejemplo de BLBI.
VL, o sea, Very Large Baseline Interferometer, que es, en Estados Unidos existe un interferómetro de gran línea de base que son antenas desparramadas por todo Estados Unidos. ¿Eh? Desde Hawái, bien a la izquierda, el puntito negro que se encuentra bien a la izquierda, hasta lo que está más al este, que es en Islas Vírgenes, creo que hay una, Islas Vírgenes de Estados Unidos, creo que hay una antena ahí, y después desparramado todo por la parte continental, ¿no? Entonces acá puedo hacer lo mismo. Cada par de antenas me va a estar describiendo, me va a estar describiendo una elipse más circular o menos circular, de acuerdo al lugar del objeto. Entonces tengo los mapitas, los diferentes mapitas. Acá sí tiene el valor de la declinación indicado. Tenemos desde el primer panel arriba a la izquierda, que tiene una declinación de 64 grados. Estamos en el norte, o sea que son declinaciones positivas. Ahí tenemos una declinación de 30 grados que sigue. Después tenemos una declinación de 5 grados. Fíjense cómo em, se van aplastando las elipses. Y después si tengo puedo llegar a tener también una declinación negativa, ya con las formas de la elipse un poquito más deformadas. Pasamos a la siguiente, que no me acuerdo qué era. Ah, este caso es muy interesante. Este también es un caso de BLBI, eh, que está expresado en dos etapas, digamos. Una etapa a la izquierda, que es un BLBI de antenas terrestres entre sí, y a la derecha se le agregó, mejor dicho, yo no hice nada, se le agregó una antena satelital. O sea, una antena montada en un satélite, ya no funciona más este satélite, pero hubo un tiempo que se colocó una antena la, mm, orbitando la Tierra y se hacía interferometría con esa antena. Entonces, el, lo que está a la izquierda, el mapita de elipses que está a la izquierda, es el puntito que aparece en el puntito central que aparece en el plano de la derecha. Está aproximadamente. Si ven en las escalas más o menos coincide con el puntito central de la derecha, coincide más o menos el desplazamiento que tiene el, todas las antenas en tierra. Entonces, el trazo que se ve en la imagen de la derecha, bien alejado, digamos, bien apartado del centro, es la interferometría realizada de cada antena en tierra hecha con la antena que está en órbita. Claramente nos podemos fijarnos acá, que la órbita que realizaba esta antena en un satélite no era una órbita circular, sino que era una órbita media elíptica, por la forma que tiene, porque tiene un apartamiento muy grande, de manera tal que me estaba describiendo en el plano V esta formita. Por eso no aparece una sola elipse, sino que son varias elipses, varios puntos V que están medios alejados, precisamente porque son cada una de las antenas que están en tierra haciendo interferometría con la antena dando vuelta. Entonces, este era el plano V que tenía descrito en esa posición. Vamos a la siguiente, que no me acuerdo qué era. Ah, bueno, acá tengo algunos ejemplos de BLBI. También lo había pensado en ese sentido. Pero bueno, a ver, pasá porque había algo interesante. Pasa a la siguiente. Esto después lo podemos ver en otro momento. Otro ejemplo
de interferometría de gran línea base larga, otra más, otra más. Bueno, acá, volvete unas horas. Este era el ejemplo que yo quería poner, que ya lo habíamos mencionado, el EHT. Acá teníamos un montón de, de antenas que se hicieron la observación del agujero negro, toda esta historia. Vamos a fijarnos la interferometría nada más. Cada una de estas antenas hacía interferencia con las otras antenas. Fíjense lo que son las líneas de base que teníamos en cuenta acá. Por ejemplo, el Apex hacía interferencia con el telescopio del Polo Sur, hacía interferometría con el telescopio de México, por ejemplo, que es el LMT, o hacía interferometría con el Pico Veleta en España, que es el PB, que está ahí arriba a la derecha. Y tenemos todas las interferometrías. Una vez, si nosotros tenemos estos puntos definidos, que son posiciones en la Tierra fijos, o sea, las antenas estaban fijos en la Tierra, yo podía hacer la cuenta de cómo eran los valores U y B donde tenían los valores de interferometría. Ahora sí pasamos a la siguiente. Entonces, se podía definir el plano V con respecto a estas líneas de base. Entonces acá son dos observaciones diferentes. Fíjense, entonces, por ahí fijémonos en la derecha, que es la más fácil. Tengo las elipses descritas en, en en las observaciones. Acá está indicada con colores y está además eh, el par que hacía interferencia. Claro, el tiempo que demoraba, que se podía hacer la interferencia, era relativamente corto, ¿eh? No hubo posibilidad de hacer observaciones muy largas, entonces por eso aparece como una porción de elipse, no la elipse completa, sino una porción de elipse. Y ahí, por ejemplo, tengo que arriba, en el gráfico ese de la izquierda, arriba a la izquierda tengo Apex PB. Eso significa cuáles son los puntos V donde medí la visibilidad haciendo interferencia entre Apex y pico veleta, que es igual simétricamente igual al que está ubicado abajo a la derecha. Después hay otro que tengo, por ejemplo, arriba y arriba a la derecha tengo Apex SMT, que es Apex en Chile, con SMT, que es el Submillimeter Telescope en Hawái. Bueno, tengo todos los pares de antenas los tengo metido ahí. Por ejemplo, en el centro, el del plano V, aparece como si fuera un solo punto, pero en realidad no es un punto, sino que el gráfico no da para darse cuenta que dice ALMA Apex. Es la interferencia producida por ALMA y el telescopio Apex, que está a unos cientos de kilómetros nada más. Está muy cerquita. Claro, comparándola con la distancia que hay entre Apex, a ver, busquemos uno, o sea, Apex, Pico Veleta, o sea, norte de Chile con España, tengo una gran línea de base de kilómetros de distancia, de miles de kilómetros de distancia, comparado con la distancia entre ALMA y Apex, que son unos cuantos, bueno, por eso aparece que a la distancia ALMA-Apex no se ve, pero sí tiene una distancia ahí metida dentro del puntito negro ese que aparece ahí. Y bueno, entonces ahí tengo marcadas todas los puntos U y B en este plano V, donde yo hice como si lo hubiera hecho yo, donde se hicieron las mediciones de la visibilidad. ¿Está? Entonces,
mi visibilidad como variables como dependencia de U y B, yo tengo valores, pero donde esos valores de visibilidad solamente tengo en los puntos donde aparecen las elipses. Es decir, que esto que están viendo ustedes ahí es la función de muestreo de mi interferómetro. ¿Está? Así tal cual ustedes lo están viendo ahí, esa función S que aparecía allá al principio cuando empezamos a hablar, esa función de muestreo es lo que estamos viendo ahora. Cada uno de los puntitos V donde aparece. Si yo pudiera describir analíticamente las posiciones V que ustedes están viendo ahí en el gráfico S y le hago la transformada de Fourier, el resultado obtenido va a ser la, em, el haz sintetizado de mi interferómetro completo. ¿Cuál va a ser la PCF, la función de punto extendido? Bien, este, a ver qué, no me acuerdo si había otra cosa más en ¿Puedo esta preguntar parte. algo de esto? ¿Cómo? ¿Puedo preguntar algo? Sí, seguro. Eh, ¿Por qué hay como una simetría ahí? No me quedó claro eso. La simetría que aparece ahí es, acuérdate que yo lo que yo estoy diciendo es, me paro en una antena y me fijo cuáles son las coordenadas, más allá de la matemática de por medio, ¿no? Me paro en una antena y miro, o sea, mi vector, posición, apunta hacia otra antena. ¿Está? Imagínate que estoy donde están ustedes ahí sentados, están viendo algo. El vector posición apunta en esa dirección. Ahora, y mido la interferencia, mido el valor B. Ahora, si yo me paro en esa otra cosa y me fijo en mi posición, tengo un vector exactamente igual, pero en sentido contrario. Es decir, que las coordenadas, lo que era antes V, ahora va a ser menos U menos B. Entonces, y mido la misma interferencia porque es el mismo par. La visibilidad va a ser exactamente igual. Entonces, por eso aparece esa simetría. Lo que tengo de una antena con respecto a la otra es exactamente lo mismo que tengo esa otra con respecto a la primera. Ahí Entonces, va, por eso va. me aparece la simetría de este plano. Igual puedo preguntar algo. Sí, dale, 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 por favor. No, que me parece que en este caso no es que estén dibujando ambas, sino que están en algunos casos seleccionando una y en otra otro, porque hay dos pares que están muy cerca, justamente el Apex y el Alma, entonces si no se superpondrían. Me parece que tema del dibujo, ¿no? Y por Sí, otro lado, el SMA y el JCMT también está muy cerca, entonces generan ahí esa exactamente. similitud. O sea, ahí en ese caso, no me da la resolución del dibujo este para darme cuenta cómo son las elipses. Eso es lo que pasa. Las Bien. elipses están tan chiquititas en distancia, en U y B, que no las puedo distinguir en este dibujo. Yo tendría que En, hacerle en- un zoom muy en el grande para centro, sí. ver las zonas de elipse. No, pero no me refería a eso, me refería a que cuando ves la simetría que hay, de un lado está Apex y del otro lado está el Alma. Entonces como que, y de forma similar, de un lado está el JCMT y de otro lado está el SMA. Ah, claro, por supuesto, sí. Entonces como que eligen uno para un lado y otro del otro para que quede más distribuido. ¿Explico? Pero porque vos podés elegir el vector B para un lado o para el otro, eso es arbitrario, es lo mismo, ¿no? Sí, pero eso es por una, o sea, no me hace falta medir dos veces lo mismo. A eso voy. Claro, eso. O sea, lo que yo Entonces tengo, los lo que elegí, voy por una me dirección, parece que los eligieron para que quede distribuido lindo en la gráfica, ¿no? claro, De un lado. pero, pero es un valor que yo puedo, es un valor que yo puedo tener para a la hora cuando hago mi transformada de Fourier. ¿Está?
O sea, los valores que yo voy a utilizar para hacer mi transformada de Fourier bidimensional son todos los que están puestos en el plano completo, digamos, de V, positivo y negativo. Por Ah, entiendo. completitud puedo Sí, hacer, sí, claro. tengo unas Sí, contribuciones sí, ahí, de, ahí sí, ahí tomas ambos. Ah, claro, a la hora de la medición no, con que ya sé, si me medí para un lado sí, bueno, lo pongo del otro lado exactamente igual. No, no hay diferencia. y otra pregunta, ¿qué son esos círculos punteados, los 25 y Bueno, 50? esa es precisamente el resultado de mi imagen. ¿Está? Eso corresponde, así cuando es lo que es la resolución de lo que yo estoy observando. ¿Está? Que después cuando hagamos, entremos un poquito más en detalle de la transformación de Fourier, pero así como cuando nosotros teníamos en una antena que la resolución estaba dada por lambda sobre d, donde d era el diámetro, acá lo que corresponde es que también la resolución va a estar dada, pero en términos de lambda sobre d, sobre la distancia. Si bien acá estoy escribiendo U y B, que están por unidades de longitud de onda, pero U y B son distancias. Entonces, cuanto más grande sea la distancia, mayor va a ser la resolución. O sea, más chiquito va a ser el haz sintetizado que yo estoy considerando. Entonces, fíjense que ahí en el gráfico de la izquierda tengo que aparece, no me doy cuenta qué color es ese que dice PBSMA, que es la que son unos poquitos puntos, no sé si lo alcanzan a ver, que esa es la interferencia producida por Pico Veleta en España con el SMA en Hawái, que es la línea de base más larga que hay. Esa línea de base correspondería a una resolución de 25 microsegundos de arco, que es la circunferencia esa que está dibujada en línea de trazos. ¿Te acordás, Carlos, qué frecuencia era esto? Esto eran 200 y pico, no me acuerdo Ah, exactamente, está. 200 gigahertz. Ah. Entonces, que son muy poquito por debajo, por encima del milímetro. Entonces, si ustedes hacen la cuenta, ¿cuánto quedará Hawái de España? Unos cuantos miles de kilómetros, ¿no? Porque prácticamente es el diámetro de la Tierra, debe estar muy cerquita del diámetro de la Tierra. Pongámosle que sean 10.000 kilómetros, por hacer una cuenta muy rápida. La línea de base es 10.000 kilómetros. Y estoy observando en un milímetro, para hacerlo más redondito. Entonces, lambda sobre d es un milímetro sobre 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros, kilómetros pasados a milímetro, ¿cuántos son? O sea, 10.000 kilómetros son 10 a la 4. Kilómetros a metro son a la 7. Metros o sea, a la 10. ¿No? Si no me equivoco. Sería 1/10 a la 10, el lambda sobre d. Entonces, 1/10 a la 10 me estaría dando la resolución angular en radianes. Como que complicado, cara. A ver si me da más o menos. Estoy haciendo la cuenta. 1 dividido 10 a la 10. No, yo iba sobre todo para imaginando un interferómetro con una antena en México y una antena en Uruguay, Sí. eh, en banda C, yo comparándolo ahí con Apex y LMT, ponele, por decir algo, si en Sí. 200 gigas tenés 50 microsegundos de arco, ponele que dividido 100 o multiplicado por 100 tendrías
5000 micro, o sea, 5 milisegundos de arco, sería más o Sí. menos una resolución que vos tendrías Exactamente. en banda C, una, ahí está. Igual está bárbaro, ¿no? Claro, o sea, ya de poder lograr, acá estamos hablando de microsegundos de arco, micro, o sea, 10 a la menos 6 segundos de arco. Ya el segundo de arco ya es algo buenísimo. Pero micro de arco, microsegundo de arco es algo extremo. Ahora, hablar de milisegundos de arco es fantástico. Poder tener una resolución de eso y a la disposición de uno. Entonces, creo que alguien quería preguntar, me parece, ¿puede ser? O sea, yo no estoy viendo el chat. No sé si hay preguntas. Veo que hay cosas ahí. No, yo puse cuánto me dio la cuenta, que me dio 0,01 mili arcosegundos de arco. Bueno, me dio, o sea, esa cuenta. Pero con 15.000 kilómetros, no con 10.000. Sí, bueno. Me dio 2 microsegundos de arco, no 20 y pico. En algo le debo haber errado. Claro, pero de todas formas, es la misma cuenta, ¿no? O sea, en este caso, que tengo 1 milímetro de longitud de onda y 10.000 kilómetros de línea de base, si le calculo el lambda sobre d, que me da en radianes, lo paso a segundos de arco, me va a dar algo aproximado a eso. O sea que es lo que tenemos, ¿no? Fíjense que cuando el circulito de adentro dice un número más grande, claro, por eso, porque la línea de base del circulito de adentro es más chica, eso significa que tengo una resolución peor, una resolución de 50 microsegundos. Bueno, toda esta cuenta se las puede ir haciendo. Fíjense que estamos hablando de resoluciones, no estamos hablando todavía de la calidad de la imagen, o sea, qué tan, tan cierto es que puedo aplicar esa resolución directamente. ¿Está? Porque yo en un principio le hablamos de que si yo tengo la visibilidad en todos los puntos U y B, en cada punto, imagínense de este plano que está ahí, tengo todos los valores de U y B. Conozco todos los valores de la visibilidad en esos puntos. Hago la antitransformada y obtengo la imagen. ¿Está? Perfecto. O sea, yo puedo tener la imagen perfectamente armada a partir de todos los puntos. Pero en la realidad, yo solamente tengo los... co- Hola. Se A mí cortó, me ¿no? cortó ¿Se también. cortó? Se silenció capaz, porque el mouse todavía lo tenía. No, me parece que Ah, se... nosotros. El ¿Ustedes me internet capaz. escuchan a mí? Sí, sí. Sí. Yo me despido, me tengo que ir yendo. Bueno, Bueno, vemos. eh, lo echó a él, ¿no? Pareciera. No, pero sí, o sea, sigue estando ahí en el. A ver. A ver. No, ahora no. Se No, fue. no. Sí, lo echó. Que se acaba de ir. Capaz se le cortó el internet. Sí, a usted, a algunas también entraban y salían. No sé, eso a ustedes les pasa. A mí no, no. No, si me echa a mí se complica, pues soy el host. A ver si vuelve y si no, Manuel, al final viste hacemos. el tránsito. Aprovecho mientras No, hablo. no, falsa alarma. No sé qué fue lo de ayer, pero no. Hoy no se repitió. De modo que Ah, em, vamos a tener que. Ahí viene. A ver, para. Opa. Ay. Ahí está.
Ahí está. Me Ahora sí. fui. No sé qué pasó, que me fui. No, te echó por algún motivo. Callate. Deja de hablar ya, por favor. Eso fue lo que pasó. Bueno, no sé si quedaba alguna cosita pendiente, alguna pregunta, algo que quieran eh, decir. Todavía falta para entender totalmente lo que pasa acá, ¿eh? Hasta ahora lo único que tenemos es cómo se distribuyen los puntitos en una interferencia en el plano V para después yo hacer la antitransformada de Fourier. Y Entonces yo sé, tengo una consulta. dale. El- este tipo de interferencia se puede hacer a lo largo de un año, por ejemplo, y tener como un interferómetro de distancia de una unidad astronómica, algo así, o no es posible, digamos. Sí, sí, sí. O sea, uno puede ir dentro de ciertas condiciones, digamos, porque se tiene que hacer dentro de la misma situación, digamos. O sea, que los valores tengan que ver que es entre sí para después juntarlo todos los puntos, pero uno puede ir acumulando información, puede ir metiendo cada vez más datos. Lo que pasa es que por ahí las condiciones de observación cambian, entonces eso hace que los resultados no sean tan limpios como si uno hiciera durante un tiempo corto todas las observaciones simultáneamente. Lo ideal es hacer siempre todos en forma simultánea y no los pares a diferente tiempo, para después mezclarlo Ahí todo. va. Pero sí se puede, o sea, vos vas, durante un año vas acumulando y vas generando más información, por ejemplo. O, por ejemplo, que yo, una interferometría como esta, por ejemplo, que no todas las antenas funcionan al mismo tiempo, bueno, podés ir mezclando. En teoría, en la práctica no es tan fácil. Claro. Bueno, ya que creo que terminó ahí, ¿no? Sí. Creo que la última. Este, Ah, no, bueno, con el PDF no, tiene una más. el PDF. Ah, pero creo que no agregaba mucho. A ver, pásalo. Ah, bueno, era como un resumen de todo esto, ¿no? Bien. Que bueno, que era lo que estaba comentando recién, que lo que tenemos ahí visualizando en en cada uno de esos puntitos es como que tuviéramos la función S que figura ahí, está. Pongo en cada puntito donde yo mido, pongo una delta, está, y voy sumando todas las contribuciones, como la S, para cada uno voy a tener una delta, y puedo generar así lo que es el A sintetizado o la PCF, que es exactamente lo mismo. Normalmente en radio lo llamamos como el A sintetizado, este, con el cual después la imagen que yo voy a poder obtener, mi imagen, la que yo puedo ver, es el resultado de la convolución de la imagen real, de la imagen ideal, convolucionado por este haz sintetizado. Bueno, creo que hasta aquí estamos. Muy bien. Sería todo. Nos vemos entonces mañana en el salón de seminarios. Mañana es jueves, Bueno, ¿no? O sea que es a las 11. a las 11. Así que está. Bueno, Está yo entonces. creo que en vivo y en directo va a ser más fácil de contar estas cosas. Cualquier Menos, duda que menos tengan. complicado. Sí, porque, o sea, si ustedes me vieran acá, estoy con los brazos así para todos lados, agitándolo como si me estuvieran viendo, como si sirviera de algo. Pero
Mañana piensen todas las dudas y mañana las comentamos.